Y aquí en la ciudad de Miami, la comunidad venezolana se dio cita en El Arepazo, el restaurante del Doral que ha servido de punto de reunión para todos los venezolanos que luchan por la libertad de su país. Y hasta allí fueron nuestras cámaras. Justamente estuvo Alejandro Marcano Santelli. ¿Sorprendió esta de madrugada? Sorprendió porque estaba dormida cuando me llamaron por teléfono para avisarme y ver en imagen a Guaidó acompañado de Leopoldo López, un líder que ha sido incansable, indoblegable, luchador por la democracia allí en su cautiverio, y hoy día verlo en la Plaza Altamira, en la Carlota, en el distribuidor Altamira, al lado de Guaidó. Esa imagen para mí fue un decir, se abrió la puerta de la libertad, la Operación Libertad está firme, estamos todos avisados, no es el 1 de mayo la concentración comienza hoy. Espero que pronto podamos ver al presidente encargado en lineamiento para completar esta fase que se inició el 23 de enero y próximamente, no digamos que ya, pero en poco tiempo, unas elecciones que hemos soñado todos los venezolanos y el cambio que queremos. Ese es el sentir de la comunidad aquí en El Doral. Sabemos que tenemos una gran cantidad de venezolanos viviendo aquí en esta ciudad. Vimos que ahí estaba la hermana de Roberto Marrero, precisamente, que es uno de los presos políticos del régimen de Maduro. La mano derecha de Juan Guaidó. De Juan Guaidó, correcto. Yo le preguntaba fuera de cámara que qué sabía de Marrero y me dice: nosotros sabemos de este plan, nos sorprende a todos que lo adelantaron. Pero bueno, fue una gran estrategia, yo creo que hay que reconocerlo. Reconoce que sabían de este plan. Sabían. Pero también le tomó por sorpresa a todo el mundo, porque así tenía que ser la estrategia. Así mismo. Pero bueno, fue impresionante y había como mucha alegría. Ojalá que se mantenga, porque lo que viene en las próximas horas, yo creo que después de este anuncio, después de esta caminata de Juan Guaidó hacia el oeste, que presumimos a la toma del poder, como él lo había anunciado el Palacio de Miraflores, pues hay mucho que esperar, porque hay muchos presos políticos. El Foro Penal habla de más de 750. De hecho, Juan Requesén me estaban diciendo que lo habían liberado, pero es información que uno tiene que cotejar muy bien, porque en estas horas empiezan a funcionar el G2 cubano y desinformación para confundir. Entonces empiezan a decir también, y se lo pido a la gente que está aquí, a los venezolanos, sobre todo a las personas mayores, no empiecen a creer en eso de que agarraron, Maduro salió con unas maletas, se montó un avión y se fue con la familia, lo vieron. No, eso es parte de esta maquinaria comunista para desinflarnos y que no sigamos nosotros en esta lucha y en las manifestaciones, que nos ha pasado ya durante 20 años y hemos aprendido. Nos presentamos a nuestro invitado. Por supuesto, vamos a presentar a nuestro invitado Marcelo Monod, ingeniero. ¿Cómo estás? Gracias. Muchísimas gracias por la invitación, un placer. Además, ingeniero eléctrico, quien sabía y denunció, por eso lo persiguieron, este apagón que iba a sufrir, que de hecho lo vimos en su gran magnitud a partir del 7 de marzo. Bienvenido. Y los próximos que se avecinan en caso de que no haya un cese de la usurpación en las próximas horas. Bueno, lo que está ocurriendo ahorita es algo que nosotros venimos planteando, que era necesario el factor militar para que nosotros pudiésemos iniciar el cese de la usurpación. Hoy en día ya tenemos ya a los militares, un grupo del ala militar, del lado de la gente, del lado del pueblo de Venezuela, y eso es el factor que nosotros nos hacía falta. Inicialmente nos hacía falta un líder, y el líder lo teníamos, que era Juan Guaidó, que pudo agrupar a toda la oposición venezolana, y faltaba este factor militar, que ya, gracias a Dios, hoy lo tenemos. Hay que también decir a toda la comunidad internacional de que no se puede hablar de un golpe militar o un golpe de Estado en Venezuela cuando los que están usurpando el poder son precisamente Nicolás Maduro y su combo. Ellos han querido manejar una matriz de opinión de que se le estaba dando un golpe de Estado a Maduro, cuando realmente no es así. El único presidente reconocido, no solamente por el pueblo de Venezuela, sino por la comunidad internacional, es el presidente encargado, Juan Guaidó. Y los militares ahorita se están poniendo del lado correcto, del lado de la Constitución, y obviamente haciendo valer el derecho para que nosotros podamos disfrutar de una democracia en las próximas horas. Marcelo, vamos a hablar un poco también de las circunstancias, ¿no?, de la situación que te hizo que te persiguiera el régimen de Maduro por haber anunciado que iban a suceder estos apagones. Mira, nosotros cuando estábamos en la dirección del Colegio de Ingenieros del Estado Zulia, hacíamos diferentes no solamente del tema eléctrico, sino también del tema del agua, del tema de todos los servicios públicos, de la infraestructura, de la vialidad, de todos los factores que componen en Venezuela. Cuando uno veía los estudios, veía que realmente nosotros íbamos hacia un apagón nacional.
y dice, si no hiciste mantenimiento a las líneas de transmisión, ni a la generación, ni a la distribución, esto se va a poner peor cada vez más. Y vemos que cada vez que ocurría estos eventos, estos equipos no se reponían y tampoco le hacían mantenimiento, simplemente lo dejaban a un lado. Es decir, poco a poco ellos fueron ahogando todo el sistema eléctrico nacional. Obviamente que lo que venía era un apagón nacional y vamos hacia un apagón nacional indefinido de continuar estos señores en el poder, trayendo como consecuencia no solamente el servicio eléctrico, no tienes electricidad, no tienes agua, pero tampoco tienes semáforo, tampoco tienes bancos, los hospitales tampoco tienen las plantas que funcionan para atender a las emergencias, porque las plantas estas de emergencia nosotros están funcionando lamentablemente. Entonces el caos que eso genera, producto de la falta de mantenimiento, del haberse robado el dinero, porque entiéndase que a la democracia le costó 48.000 millones de dólares construir el sistema eléctrico nacional de Venezuela. Y estos señores de 1999 hasta el 2016 dispusieron de más de 100.000 millones de dólares. Es decir, lo que construimos lo construimos con 48.000 y ellos se robaron más de 100.000 millones de dólares solamente con el sistema eléctrico venezolano. Y ahí están las consecuencias, las penurias que está pasando el pueblo de Venezuela. Y cuando tú haces estas denuncias, ¿por qué en vez de tratar quizás de arreglar la situación de alguna manera, lo que optan es por no solamente no hacerte caso, sino perseguirte? Yo digo que es parte del plan, es parte de un libreto cubano que estos señores lo han copiado y lo han desarrollado a la perfección. Hay otros factores, por supuesto, el factor venezolano, de ese bravo pueblo de Venezuela, de que no se quedaba tranquilo y que día a día iba a protestar. Era una marcha más, a veces nosotros nos cansamos, nos desmotivamos, pero siempre había un factor que nos mantenía en la calle y estamos logrando, si Dios quiere, en las próximas horas ese cese de la usurpación. Esa es parte del plan, obviamente les convenía este libreto de mantener algunas ciudades, algunos sectores sin servicio eléctrico, porque desmovilizaba de alguna u otra manera a la oposición venezolana. Solo es que ahora se le escapó de las manos porque no tiene ni siquiera para atender lo mínimo y ahora, por supuesto, las consecuencias que generó son bastante graves. Ahora, Marcelo, fíjate, los pronósticos de ingenieros y especialistas como tú hablaban de un apagón generalizado de 40 días ininterrumpido, porque los repuestos, y nos hemos desviado un poquito del tema de la actualidad dentro de las calles, porque precisamente hay que entender por qué la gente está decidida a salir a apoyar a Juan Guaidó, a Leopoldo López, porque todo esto es parte de un contexto que yo creo que ha agudizado y acelerado la crisis. No hay luz, no hay agua. 40 días ininterrumpidos porque los repuestos solo los tiene Alemania y Estados Unidos. Eso es cierto. De ser cierto, esa corrección no es en lo inmediato. Sí, nosotros, un artículo que salió del Espectador donde hablaba que Venezuela iba a quedar en los próximos días, en las próximas horas, con tantos días sin servicio eléctrico. Nosotros creemos que eso va a ocurrir, solo que en los tiempos que lo plantea es lo que nosotros diferimos. Yo no puedo decir en 7 horas, 33 minutos, 42 segundos se va a ir la luz por 40 días. Correcto. O sea, decir eso realmente es una gran irresponsabilidad. El sistema eléctrico nacional venezolano, vamos a simular que tenemos un vehículo. Un vehículo, si yo al carro no le hago los debidos mantenimientos preventivos, le doy los cambios de aceite, algún día ese carro me va a dejar botado, va a colapsar. Ahora, yo no puedo decir el carro me va a dejar botado el 22 de enero del año tal. Entonces, eso es lo que hay que tener un poquitico de cuidado y responsabilidad a la hora de poner fecha con respecto al CEN venezolano, el Sistema Eléctrico Nacional de Venezuela. Ahora fíjate, ¿cuál es tu lectura? Natalia ahorita acaba de comentar una información de que Guaidó estaba yendo hacia el oeste, hacia el Palacio de Miraflores. Cuando yo lo oí diciéndolo, me impactó. ¿Tú crees, te impacta lo que puede ocurrir en los próximos días? ¿Estás preparado para el cambio que tanto estamos buscando desde hace 20 años? Mira, tenemos 20 años esperando este momento. Sí. Tenemos 20 años esperando que este sistema que se instaló en Venezuela cese de una vez por todas. Realmente no es solamente Maduro, esto lo inició Chávez. Y después de Chávez vino Maduro. Y todo este sistema, una continuidad del sistema, lo que ha llevado es una tragedia al pueblo de Venezuela. Esto que estamos viendo, obviamente, Guaidó, porque representa el liderazgo de toda la oposición en Venezuela, es la única persona que goza con ese compromiso moral y goza con todo ese respaldo popular y a nivel internacional para poder hacer este tipo de acciones. Y la gente cree en él, y fíjate que todo lo que anunció el presidente encargado Juan Guaidó lo está cumpliendo. Él dijo desde un principio, dijo, vamos primero con el cese de la usurpación, luego vamos con el gobierno de transición y vamos con las elecciones libres. Ese plan
que él inició y marcó la ruta que nosotros vamos a seguir, lo está cumpliendo a cabalidad y esto es realmente un evento materializado. Y era lo que estábamos también comentando, Alejandro, que son cosas y procesos que toman tiempo, que no pueden cesar de la noche a la mañana tras 20 años de un régimen chavista. Y estamos viendo que desde el 23 de enero, cuando Juan Guaidó se juramentó como presidente interino, después de que el Congreso declarara a Nicolás Maduro como usurpador, han pasado 4 meses sin tregua. Sí. O sea, ha sido una persecución total, pero ha habido también dentro de todo este proceso mucho apoyo internacional, países que nunca de repente habíamos pensado, ¿no?, que iban a decidir y hablar en pro de la libertad de Venezuela. O sea que ha sido todo un cambio inesperado y al mismo tiempo progresivo. Es decir, sí ha sucedido mucho, han habido muchos sucesos durante estos últimos 4 meses. ¿Tú crees como venezolano, cuando miras hacia atrás, estos últimos 4 meses, cuál es el balance para ti? Mira, muy positivo, sin duda alguna. Yo creo que aquí no hubo improvisaciones, creo que hubo un plan bien establecido. Obviamente no revelado a muchas personas para que los planes y las estrategias obviamente no se divulgaran y no preparar al régimen con esas estrategias. Pero sí creo que hubo un plan, no solamente de Guaidó y su equipo y de algunos dirigentes de la oposición en Venezuela, creo que también hubo el respaldo de los Estados Unidos y de otros países como Colombia, como Chile, como Brasil, que han estado allí, y muchos otros que han estado allí también aportando su granito de arena y su apoyo para que todo este movimiento que nosotros tenemos dentro de Venezuela tenga ese respaldo internacional, y esa ha sido la diferencia que ha marcado realmente este cambio positivo que en las próximas horas estoy seguro que vamos a tener en Venezuela. Gracias, Marcelo Monoto, ingeniero eléctrico. Gracias por tu presencia en este operativo. Gracias, que continúa, ya por allí se prepara Mario Andrés Moreno y nosotros vamos a hacer una pausa, pero no nos despedimos por ahora, ¿no? Así es, no nos despedimos, regresamos enseguida, vamos a hacer una corta pausa y a las 6 de la tarde estamos esperando la locución del presidente interino Juan Guaidó. Regresamos.